Tema 5 del curso de Ingeniería Química de la Universidad de Jaén. Transferencia de cantidad de movimiento, y dentro de la transferencia de cantidad de movimiento vamos a hablar del flujo interno de fluidos, o sea, flujo de fluidos por conducciones. Objetivo: pues conocer sobre la circulación de fluidos por conducciones, resolver problemas de circulación de fluidos, calcular potencias de bombas, determinar longitudes y diámetros de tubería, determinar caudales, diseñar instalaciones por las que circulen líquidos. Bueno, vamos a considerar circulación de fluidos incompresibles en régimen laminar y en régimen turbulento. Los fluidos compresibles son aquellos que al cambiar la presión o cambiar la temperatura automáticamente modifican su volumen. Los fluidos incompresibles son aquellos que en pequeñas variaciones de presión y temperatura el volumen permanece inalterado. Así vamos a considerar también el flujo interno, la circulación de fluidos por el interior de una conducción, el flujo externo, la circulación alrededor de cuerpos sólidos, el flujo laminar. Se va a considerar el flujo laminar cuando el valor del módulo de Reynolds es inferior a 2100. En este caso la relación entre la velocidad media y la velocidad máxima, como veremos, es 0,5, y el flujo turbulento cuando el módulo de Reynolds sea mayor de 4000, y en este caso la relación entre la velocidad media y la velocidad máxima se aproxima a 0,8. Depende mucho también de cuánto esté desarrollada esa turbulencia, de cuánto de turbulento sea el movimiento. En el flujo turbulento, aunque el perfil es plano, siempre existe una zona pegada a la pared, porque estamos aplicando la hipótesis de no deslizamiento. Siempre existe una zona pegada a la pared donde el régimen es laminar, pero determinar el espesor de esta zona es muy difícil, muy complejo. Y dependerá del Reynolds. A mayor Reynolds el espesor es menor de esa zona laminar, a menor Reynolds el espesor de esa zona laminar es mayor. En la zona laminar, esta que estamos considerando, el transporte siempre es molecular y es donde se concentra la mayoría de la resistencia a la transferencia de cualquier propiedad extensiva. Si considerásemos la velocidad de cualquier pequeña partícula, un diferencial de volumen de fluido en régimen turbulento, se podría observar que en estado estacionario podría existir una componente de velocidad de tiempo ajustado que sería como un valor medio a tiempos muy grandes, que esa permanecería constante. Esta es una media, la velocidad de tiempo ajustado, pero la velocidad puntual dependerá de esta velocidad de tiempo ajustado, o sea, esta velocidad media, más la componente fluctuante de esa partícula, de ese diferencial de volumen. Entonces, esta componente fluctuante unas veces positiva, otras veces negativa, o sea, va caóticamente moviéndose alrededor de esta velocidad media. Unas veces, por lo tanto, la velocidad puntual es mayor que la media, otras veces menor que la media, de tal forma que al final, a tiempos muy elevados, esta componente, si la integrásemos entre 0 e infinito o tiempos muy grandes, pues el valor sería el valor de tiempo ajustado, o sea, la velocidad media. Pero las velocidades puntuales no son constantes, solo es constante la velocidad de tiempo ajustado. Vamos a considerar ahora la circulación de un fluido por una conducción. Debido al rozamiento que existe del fluido con la pared y de partículas de fluido con ellas mismas, con otras que están a su alrededor, siempre existe pérdida de energía útil. Pérdida de energía útil que se transforma en calor y por lo tanto incrementa la energía interna de este sistema. O sea, por interacción entre las moléculas y con la pared. El problema fundamental, por lo tanto, de la dinámica de fluidos se centra en determinar la relación que existe entre el caudal de circulación y la caída de presión que experimenta ese fluido debido a esa circulación. Esta relación entre caudal y caída de presión depende del régimen de circulación, ya sea laminar o sea turbulento,
y de la naturaleza del fluido. Las variables características del fluido son su densidad y su viscosidad. Una vez que nosotros determinamos esa ecuación, nosotros podremos determinar potencias de bombas, diámetros de tuberías, medir longitudes de tuberías, caudales, etc. Para determinar se van a emplear los balances de materia, los balances de energía y las leyes experimentales del rozamiento. O sea, estas leyes son empíricas y para llegar a obtenerlas ha sido necesario aplicar el análisis dimensional. O sea, vamos a aplicar balances de materia, balances de energía y leyes experimentales del rozamiento. Bueno, vamos a empezar primero con los balances de materia. Vamos a suponer este dibujo que hay aquí. Es un volumen, el que sea, donde hay una sección transversal de entrada en el punto 1, una sección transversal de salida en el punto 2 y, por lo tanto, habrá materia que entra por el punto 1 y materia que sale por el punto 2. Vamos a suponer estado estacionario para la materia y aplicando la ecuación de conservación tendremos que entrada menos salida más menos la generación es igual a la acumulación. Estado estacionario significa que la acumulación es cero y como aquí no va a haber reacción química, no se va a considerar generación de masa, ni generación de productos ni desaparición de reactivos. O sea, la materia en este caso se mantiene constante. Por lo tanto, entrada debe ser igual a salida. Y si la entrada es M1 en unidades de kilos partido por segundo, la salida será M2 en unidades de kilos partido por segundo. Y como la entrada es igual a la salida, M1 igual a M2. Pero aparte de eso, si el fluido tiene una densidad ρ1, el producto caudal volumétrico por densidad es caudal másico, que es el M. Pues Q1 por ρ1 es igual a Q2 por ρ2, considerando que M1 igual a M2. Pero si además el fluido es incompresible, la densidad es constante. Y si la densidad es constante, para un fluido incompresible los caudales volumétricos también son constantes. Luego, además, el caudal volumétrico es igual al producto de la velocidad media por la sección transversal. Por lo tanto, la velocidad de entrada por la sección de entrada es igual a la velocidad de salida por la sección de salida. Si nosotros ahora suponemos que en este volumen las secciones de entrada y de salida son iguales, S1 igual a S2, pues automáticamente de aquí se saca que V1 es igual a V2. O sea, las velocidades de entrada y salida son iguales. O sea, para un fluido en estado estacionario y sin generación, para un fluido incompresible y en una conducción de sección constante, las velocidades de entrada y de salida son iguales. Y si las velocidades de entrada y salida son iguales, esto lo que nos quiere decir es que la cantidad de movimiento que hay en la entrada es igual a la cantidad de movimiento que hay a la salida. Bueno, de toda esta expresión se deduce que el caudal másico es igual al producto densidad por velocidad y por sección. Si nosotros ahora de aquí eliminamos la sección, porque suponemos sección constante, se obtiene que densidad por velocidad es igual a la entrada que a la salida. Esto se denomina velocidad másica. Densidad por velocidad es constante y aquí si observamos lo único que hemos hecho ha sido suponer que la sección es constante. Si la sección es constante, esta expresión se suele aplicar a gases, donde la velocidad másica a la entrada es igual a la velocidad másica a la salida, ya que aquí estamos incorporando también la variación de densidad. Esto tendría unidades de kilogramos partido por segundo y metro cuadrado. Pero centrándonos en la circulación de un fluido incompresible por una conducción cilíndrica de sección constante, hemos dicho que la velocidad de entrada es igual a la velocidad de salida, o lo que es lo mismo, que la cantidad de movimiento que entra igual a la cantidad de movimiento que sale. O, también lo que es igual, que no existe transporte másico de cantidad de movimiento. Así que ahora, para la circulación en régimen laminar, vamos a hacer un balance macroscópico de cantidad de movimiento.
Si nosotros consideramos ahora la entrada y la salida de una tubería de sección constante y horizontal para un fluido incompresible y en estado estacionario, nosotros ya hemos determinado que no existe transporte másico de cantidad de movimiento, V1 es igual a V2, y por lo tanto el balance entre el punto 1 y ese punto 2 pues nos dirá que la velocidad de acumulación de cantidad de movimiento por transporte másico va a ser igual a la velocidad de entrada menos la velocidad de salida, que en este caso son idénticas, más la suma de fuerzas que actúan sobre el sistema. O sea, según la ley fundamental de la dinámica, sabemos que la fuerza es la variación de la cantidad de movimiento en la unidad de tiempo. O sea, fuerza es cantidad de movimiento por unidad de tiempo. O sea, que una fuerza es lo único que puede modificar la cantidad de movimiento de un cuerpo. Por lo tanto, la suma de fuerzas que actúan sobre ese sistema tiene que ser igual a la velocidad de acumulación de cantidad de movimiento por transporte másico. Pero si estamos en estado estacionario, esto vale 0 también. Con lo cual, lo que nos queda es que la suma de fuerzas que actúan sobre el sistema debe ser igual a 0. Aquí lo tenemos. Así que vamos a ver qué fuerzas actúan sobre ese sistema. Tendremos fuerzas de cuerpo que actúan sobre toda la masa de fluido y son debidas a campos de fuerza. En ingeniería química, básicamente, el campo de fuerza que se considera es el campo gravitatorio, y como sistema es horizontal, pues no hay que tenerlo en cuenta, no influye. Y luego fuerzas de superficie. Aquí hay que considerar todas las superficies límites de este sistema. Tendremos, por lo tanto, fuerzas de presión, las que actúan en los puntos de entrada y salida de este sistema. Siempre esta fuerza es perpendicular a la superficie. Así tendremos que la fuerza de entrada será igual a la presión por la sección transversal, y la fuerza que se opone a la salida del fluido de ese sistema será igual a la presión a la salida por la sección transversal. En este caso negativa porque se opone al movimiento. O sea, esta sería la fuerza de presión que actúa sobre la entrada y la salida. Y luego las fuerzas de rozamiento. Las fuerzas de rozamiento se oponen al movimiento. Y las fuerzas de rozamiento las vamos a obtener a partir de la ley fundamental para el transporte molecular, o sea, de la ley de Newton, que es el esfuerzo rasante o densidad de flujo de cantidad de movimiento. Entonces, la fuerza de rozamiento es igual a ese esfuerzo rasante por la superficie de rozamiento. Superficie de rozamiento que vamos a suponer una lámina que está a una distancia r pequeña del eje. La fuerza de rozamiento en ese punto pues será igual a el esfuerzo rasante por la sección transversal a través de la cual se produce el transporte, que por lo tanto es la superficie lateral de ese cilindro, 2 por pi por r y por l. Pero este sumatorio de fuerzas debe ser 0, o sea, todas las fuerzas de rozamiento y de presión deben sumar 0, con lo cual tendremos fuerza de presión a la entrada menos fuerza de presión a la salida, porque se opone a la salida del fluido, menos la fuerza de rozamiento, que también se opone al movimiento. Esto es igual a 0. Con lo cual, sustituyendo, pi r cuadrado por la diferencia de presiones va a ser igual al esfuerzo rasante por 2 pi rl, donde despejando obtenemos que el esfuerzo rasante va a ser igual a esta expresión, P1 menos P2 partido por 2L y por R pequeña. Si nosotros le diésemos valores a R pequeña entre 0 y R mayúscula, que sería el radio total de ese cilindro, aquí podríamos dibujar el perfil de esfuerzo rasante, que es una línea recta al fin y al cabo. Dibujamos el perfil de esfuerzo rasante o densidad de flujo de cantidad de movimiento.